Shalom Boker Tov, muy bendecido día, amados Ahim Behayot, hermanos y hermanas, congregantes de la Keila de Joshua, radio escuchas que nos sintonizan en Radio Shalom, la estación con el Ruach. Bienvenidos a este subprograma de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Espíritu, en lo que es cabina de Congregación Bethesda, de Casa de Misericordia, para Radio Shalom y luego para todo este Olam. Amén. Y bueno, mis amados, contento de saludarles hoy en esta hermosa mañana de viernes, bendito sea el Eterno. Como cada viernes es un gusto saludarles. Hay un dicho en el mundo que dice, es viernes. Digo, el mundo dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero los que somos del Emuná en Yehoshua HaMashiach decimos, es viernes, y nuestro Ruach, nuestra Neshama, nuestro espíritu, nuestra alma lo sabe, y es necesario recibir ese alimento que viene de lo alto, ese maná, ese man que viene y desciende de lo alto. Y por eso decimos, Abba Kadosh, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Bendito sea tu nombre. Bien, mis amados, estamos en lo que es Masei, jornada, si usted recuerda. Hicimos maletas, salimos de Sukkot, para entrar a la siguiente estación, que es Etam. ¿Por qué? Porque Masei significa jornadas, etapas, salidas, viajes, marchas, estaciones, puntos de partida, aleluya, pero jornadas. Continuamos con la siguiente jornada, o llegando de esta jornada. Bendito sea el Eterno, salimos de Sukkot. Y venimos ahí un poco cansados del camino. Recorrer 20 kilómetros no es sencillo, mucho menos trayendo carga encima, arriando ganado, tomados de la mano con los niños, abrazando a los ancianos, bendito sea el Eterno, pero estamos llegando a Etam. Bueno, quiero invitarle ahí a la bendita Torah. Vamos rápidamente a lo que es nuestra lectura base, lo que es el Sefer de Bamidbar, Números, pero Bamidbar significa en el desierto. Vamos a Bamidbar, vamos al desierto en el capítulo 33, del verso 1 al verso 6. La transliteración, por ejemplo, a la Reina Valera, pues es Números. Pero en el Lashon Kadosh, en el Ibrim, es Bamidbar, que significa en el desierto. Miren lo que dice ahí. Capítulo 33, verso 1, ya está ahí, gloria sea el Eterno, lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice así, estas son las etapas, hablando de las jornadas en el viaje de los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando salieron divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y de Aarón. Moshe escribió cada una de las jornadas del viaje del pueblo de Israel en orden. Y aquí están los puntos de partida de cada etapa. Verso 3. Ellos, los hijos de Israel, comenzaron su viaje de Ramesés, en Misraim, Egipto, en el primer mes, en el día 15 de lo que es el primer mes, en lo que es a la mañana después de Pesaj. Los hijos de Israel salieron contentos, gozosos a la vista de todos los egipcios, mientras estos, los egipcios, estaban sepultando, ¿qué estaban sepultando? A aquellos que de entre ellos habían muerto. Estamos hablando de sus primogénitos. Jehová había ejecutado juicio también sobre los dioses de los egipcios. Verso 5. Los Benei Israel, los hijos de Israel,
fueron de Ramesés, ahí en Egipto, salieron y acamparon en Sucot. Punto. Verso 6. Ellos, los hijos de Israel, salieron de Sucot y acamparon en Etam. ¿Dónde? En Etam, al borde del desierto. Ponga atención ahí. Viajaron y acamparon en Etam y en Etam, en el borde del desierto. Entonces, ya no están en Egipto, ya no están en Misraim, ya no están en Ramesés, ya tampoco están en Sucot, ya no están ahí. Recordamos que en Sucot comieron panes sin levadura, hablando de los panes ácimos, y por esa razón fue que el Eterno estableció también, después de la fiesta de Pesaj, dijo que se continuaba con 7 días de panes ácimos, de panes sin levadura. Eso quiere decir, y eso nos da a entender y nos hace saber que estamos o estábamos en el mundo bajo pecado, y el Eterno nos perdona, nos liberta, nos saca, nos hace peregrinos y nos pone a caminar con Él. Ya desde el principio el Eterno nos pide, desde la primera estación, comer panes sin levadura. Antes, en Misraim, en Ramesés, en Egipto, podíamos comer leudado, pero ahora ya no. Entonces, en ese mismo principio, desde la primera etapa, el Eterno pide ya que se camine en santidad, pide que su pueblo camine en santidad, que significa kedushá o santidad, apartado. Entonces, desde que lo saca de Ramesés rumbo a Sucot, ya hay una separación, un apartamiento. Lo saca de Ramesés, de Pitón, de Egipto, lo aparta, lo separa y se lo lleva hacia él, hacia el Eterno. Todavía no pasaban por las aguas, eso iba a suceder hasta cruzando el mar de los juncos. Pero ya comieron Pesaj, pero ya creyeron, y si creyeron, ya salieron, y si salieron, ya van caminando en dirección hacia donde el Eterno los lleva. ¿Y hacia dónde los lleva? Hacia Él mismo. Y van caminando separados, apartados en kedushá, en santidad, ya desde el principio. Ya desde el principio comieron sus panes ácimos, sus panes sin levadura, cocieron sus tortas sin levadura de la masa que habían sacado ahí de Egipto, pues no habían tenido tiempo de leudar su masa, porque cuando los echaron fuera los de Egipto, no habían tenido tiempo ni para prepararse un sándwich. Bueno, eso lo decimos de manera coloquial, pero no habían puesto su lonche. Entonces, esta fue la primera comida. La primera comida, hablando de Egipto, fue el cordero, y luego hierbas amargas, y luego llegaron ¿a dónde? A Sucot, y en Sucot comieron panes sin levadura. Bendito sea el abacados. ¿Qué pasó en Sucot? ¿Recuerda qué pasó en Sucot? Sucot empezaron a caminar a caminar como peregrinos, a peregrinar, y empezaron a caminar en santidad, y empezaron a caminar por fe, no por vista. Bendito sea el abacados. Entonces, ese primer viaje es muy significativo. Esa primera noche es muy significativa. La primera noche saliendo de Misraim, Egipto, de Ramesés, llegando a Sucot y amaneciendo ahí. Entonces, en Sucot había panes sin levadura, hablando de consagración también de los primogénitos, lo que era el recordamiento y la institución de Pesaj, también la prohibición de darle Pesaj a los que no eran del pueblo de Israel, a los extranjeros,
a los forasteros, a menos que hicieran pacto con el Eterno, se circuncidaran y mostraran que había Teshuvá y que había Tevilá y que había circuncisión. Benditos al abacados. ¿Con quién era el pacto? Con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, con el Dios de Joseph, con el Dios de Yehudá. Recibieran su bendición y ahí sí ya eran contados como naturales del pueblo de Israel, ya eran parte del pueblo de Elohim. ¿Y qué los hacía uno con el pueblo de Elohim? Aleluya, el Cordero. El Cordero del cual habían participado, el Cordero de Pesaj, bendito sea el abacados. Eso los hacía uno entre ellos y eso los hacía uno con el Eterno. Estamos hablando del Cordero, estamos hablando de la sangre del Cordero, estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando de esos pasos a la obediencia, a la emuná del pueblo hebreo. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, apenas comenzó la caminata, pero ya es muy bueno que usted y yo nos estemos acordando de estas cosas y las tengamos presentes. ¿Qué era Misraim Ramesés? Esclavitud, haciendo ladrillos para un sistema, estando esclavos, muertos en delitos y pecados, sirviendo a un sistema, haciendo crecer a un sistema, bajo un principado, bajo potestades. De ahí eres liberado, gloria al Eterno. ¿De qué? De lo que eres, de lo que hacías, de lo que eres y de donde creciste. Gloria al Eterno. Eres llevado a Sucot para caminar separado del mundo, en Kedushá, panes sin levadura, por emuná y como peregrino. Aleluya. No olvidemos eso. Amén. Ahora, ¿en dónde se encuentran? Punto clave. Al borde del Bamidbar, a la orilla del desierto. Entonces, después de que ya le echamos un vistazo para allá atrás, lo que ya recorrimos, con la ayuda del Eterno, vamos a ver en sentido espiritual también, con el favor del Eterno, lo que significa Etam, que es la tercera etapa de acuerdo, o la tercera jornada de acuerdo a lo escrito por Moisés, al orden escrito por Moshe, por Moisés. Y esto haremos si el Eterno así nos lo permite, así nos lo concede. Etam, Etam, grabes ese nombre, Etam. ¿Dónde estaba Etam? Al borde de Bamidbar, a la orilla del desierto. Este versículo que dice, salieron de Sucot y acamparon en Etam, y tiene esta añadidura muy importante. ¿Dónde estaba ubicado? ¿Dónde estaba ubicado? Porque si hubieran podido ir por otro lado, pudo haber dicho otra cosa. Pero ¿qué dice de Etam? ¿Qué mencionó de Etam? Que estaba al borde del Bamidbar, al borde del desierto. ¿Qué nos da a entender? Que no es todavía el desierto en su plenitud, que no es dentro del desierto, sino al borde. Entonces, no es un lugar completamente desértico, ni árido, ni caluroso, ni tampoco es un lugar 100% cómodo y plácido, sino que es un lugar intermedio entre una cosa y entre la otra. Sucot era apenas la frontera para salir de Egipto. Sucot, si ponemos el satelital, nos vamos ahí al satelital. Sucot, a 20 kilómetros de Ramesés, sales de Sucot y otros 20 kilómetros a Etam. Estamos hablando 40 kilómetros de distancia de Ramesés. Entonces, aquí en el mapa que estamos viendo de manera satelital, nos aparece Etam.
pero está un poquito más hacia arriba, en esa parte del mar. Allí donde están esas marismas que seguíamos viendo aquí a un ladito de Sucot, ahí es donde queda Etam. Entonces es muy interesante ver la manera como el Ruach Codes, el Eterno, dirige al pueblo de Israel. Es muy hermoso ver cómo el Ruach Codes dirige al pueblo hebreo. Es muy hermoso ver cómo el Ruach Codes dirige a la Cajal, a la Keilah de Joshua, en esta era, lo que es la era del Mashiach. Acordémonos que Moshe había sido formado ya durante una parte de su vida en lo que es la sabiduría de los de Misraim, de los egipcios. Y una de sus tareas o parte de su entrenamiento para los descendientes obviamente de Paro, de Faraón, sean hijos, sean sobrinos, sean nietos, era entrenarse como guerreros, hablando de lo militar. Entonces Moshe conocía muy bien la línea en la cual los militares, los del ejército de Misraim y Egipto, podrían seguir al pueblo de Israel si así lo hubiesen decidido. Entonces, si tomarían el norte, si tomarían el sur, pero precisamente cuando estudiamos la historia o las estrategias respecto a las guerras militares de los egipcios y comparamos con las escalas que siguió el pueblo de Israel guiados por Moshe, guiados por el Ruach Codes, entonces Etam, después Pihariot, ahí nos alcanzamos a dar cuenta que ellos siguieron por un camino por donde no se les ocurriría a los militares de Misraim, del ejército egipcio, buscarles. Y esto es muy, muy interesante, porque entonces ahí vemos esa frase clave. Etam, que está al borde, a la orilla del Bamidbar. Entonces, no está en pleno desierto, ni tampoco está en una parte paradisíaca, sino en el borde del desierto, una parte intermedia. Entonces vamos a complementar esto para entender un poquito mejor la circunstancia que el pueblo de Israel vivió en Etam y compararla con la etapa espiritual que la Keilah y cada miembro de la Keilah que va llegando va viviendo su proceso, su jornada, y cuando le pasa o le toca pasar de manera espiritual por la jornada de Etam. Pero vamos primeramente al libro de Shemot Éxodo, capítulo 13, para que podamos ver las circunstancias de Etam y el sentido espiritual que puede tener para usted, para mí y para todos y cada uno de los que nos toca pasar por todas estas jornadas. Porque eso que vivió el pueblo de Israel fue escrito como enseñanza para nosotros, porque usted y yo en esta era del Mashiach seguimos viviendo procesos muy, muy parecidos. Entonces, Etam tiene una parte bonita. Vamos a ver primero el lado bonito de la moneda, o la cara bonita de la moneda. Pero ahí, cerca del desierto. No está dentro, está cerca, está al borde. Pero toda Rabá, gracias al Eterno, bendito sea el Abacados, por estas experiencias que empiezan a mostrarse o a darse a conocer a nosotros, a usted y a mí. Fíjese, apenas después de Sucot, saliendo de Sucot, viene Etam. Y empezamos a ver, o vamos a ver algo, ¿cómo le podremos decir?
entre bueno y malo, o medio bueno y bueno malo. Vamos a llamarle agridulce, algo agridulce. Al principio de nuestra experiencia en la senda antigua, buscando la raíz hebrea de nuestra emuná, también vamos a experimentar cosas de este tipo, cosas agridulces. La parte dulce es la siguiente. Lo vemos en Shemot Éxodo, capítulo 13, donde se nos muestra cómo son las primeras etapas en las jornadas del pueblo de Israel, qué cuidados tiene el Eterno, por qué no nos mete primeramente al desierto y nos lleva directamente a pelear esas guerras titánicas, sino que nos mantiene en un punto intermedio, con beneficios, pero al mismo tiempo como entrenándonos para que poquito a poquito vayamos entrando a lo difícil. Vamos a ver por qué el Eterno no nos pone en lo difícil así de golpe. Bueno, una razón sería porque seguramente nos echaríamos a correr. Pero también por otro lado, si todo fuese dulce y no hubiera nada agrio, nada de peligro, nada de guerra al borde del desierto, pues tampoco sería productivo, porque lo que no cuesta no se valora. ¿Qué es lo que se valora? Lo que te cuesta. Entonces vamos a ver cómo el Eterno tiene cuidado de nosotros. En el principio de nuestra experiencia de empezar a caminar con Mashiach, de esa aventura con Mashiach, el Eterno nos hace experimentar dos cosas. Y vamos a verlas primeramente. Primeramente vamos a ver el lado dulce. Miren lo que dice Shemot Éxodo capítulo 13 del verso 17 al verso 22. Pero miren lo que dice el verso 17. Y luego que Faro dejó ir al pueblo de Israel, el Eterno no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan, ¿a dónde? A Misraim, a Egipto. Mire qué interesante, porque está cerca. Cuando dice cerca no se refiere a distancia, sino a tiempo. A tiempo. Estaba tierno el pueblo de Israel para ser llevado, pero aparece cerca y lo confundimos con distancia. ¿Cuál era la razón? Para que el pueblo no se arrepintiese al ver la guerra con los filisteos y se regresase a Egipto. Entonces vamos a ver. Cuando nosotros somos nuevos en el camino del Señor, de Mashiach Yehoshua, el Eterno no nos pone delante de una guerra titánica. Puede haber pequeñas guerras espirituales, liberaciones, procesos pequeños, porque estamos a la orilla, al borde del Bamidbar. Vamos a ver esa parte también. Pero ahí no son guerras difíciles y complicadas. No es la guerra con los gigantes de Canaán todavía. Esa guerra va a estar más adelante. Aquí el Eterno tenía cuidado en las primeras jornadas del pueblo de Israel de que estuvieran más o menos cómodos, se sintieran bien, se fueran enamorando del Eterno y del camino. Y por eso cuando nosotros somos nuevos en las sendas antiguas, conociendo la raíz hebrea de nuestra fe, estamos contentos, estamos gozosos, vemos sanidades, prodigios, milagros, maravillas, todo es hermoso y caminamos en el primer amor, nos sentimos muy felices, bienaventurados y queremos decirle a todo el mundo, gloria al Eterno. Tenemos experiencias casi todos los días de alegría, sentimos paz, sentimos tranquilidad, tenemos trabajo, tenemos bendición, ya dejé un pequeño vicio,
ya dejé otro, ya siento la protección, la bendición, la provisión del Eterno, siento su cuidado, siento que tengo emuná y que el Eterno es verdadero y que se está glorificando en mi vida. Pero hay un aspecto de la protección del Eterno que se tiene que aprender después, pero aún no estamos preparados para aprenderla de golpe. Por eso el Eterno nos lleva despacio, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Si el camino empezara muy difícil, seguramente nos asustaríamos y ni siquiera daríamos el primer paso, no lo empezaríamos. Por eso dijo el Eterno, para que no se arrepienta mi pueblo cuando vea la guerra con los filisteos y entonces se regrese a donde estaba cautivo. Por eso los voy a llevar por este camino y no por aquel, porque están tiernos todavía. Es muy pronto, es muy cerca. Está muy cerca de los filisteos. Es muy pronto. Están muy tiernos. Porque ahí se entraría directo a la guerra. Y el Eterno sabía que aún no estaba preparado el pueblo de Israel y no quería que se volviese atrás. Bendito sea nuestra Abacados. Sí vamos a tener guerra, pero la vamos a tener después. Y entre más caminamos en las cosas con el Eterno, las guerras se ponen más serias y más en serio. Pero antes de entrar a la guerra, el pueblo del Eterno tiene que ser entrenado. Por eso al principio el Eterno no nos mete directamente a la guerra, sino que tenemos etapas donde nos sentimos protegidos, como vamos a leer aquí en el verso 18, que nos dice: mas hizo Elohim, Jehová Elohim, que el pueblo rodease por el camino del desierto, del mar rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, de Misraim, armados, bien armados. Todavía no los metía al desierto. Antes de entrar a la guerra, el pueblo debe ser entrenado. De manera que en este tiempo de la era del Mashiach, cuando el Eterno nos llama, Él nos arma. Somos llamados, somos escogidos, da dones, da ministerio. Ya está. Las herramientas y las armas. Salimos armados del mundo porque el Eterno nos arma, nos capacita y nos empieza a entrenar. Entonces, de lo que se trata es de tomar posición en este drama. Pero entonces, el Eterno mismo tiene que entrenarnos y no nos lleva directamente a pelear con los gigantes de Canaán, sino que nos va introduciendo poco a poco, pero no de golpe, sino de a poquito hacia el desierto. Bendito sea nuestra Abacados por su cuidado, hasta que nos entrena como buenos soldados. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces tenemos experiencias bonitas con Él, que nos van enamorando de Él. Nos dice ahí que los Bené Israel salieron de Egipto armados. Es decir, que sí va a haber guerra. Y por eso nos saca armados. Pero la guerra no es todavía en Etam. No, Señor. Apenas es la tercera etapa. Apenas vamos a empezar con pequeños entrenamientos y pequeñas dificultades. Pero vamos al verso 19. Cuando nos dice que tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: el Eterno ciertamente os visitará y os hará subir, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y aquí vemos algo muy interesante, porque aunque ellos no iban hacia la tierra directamente, irían a la tierra prometida, claro que sí. Y ahí los huesos de Joseph
¿Qué vienen representando los huesos de Joseph? Al Mashiach y a la esperanza de resurrección. Esos huesos sí iban para tierra prometida. Porque Joseph no dijo que los dejaran en el monte Sinai o por ahí en alguna de las jornadas. No, él dijo que los llevaran de vuelta a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, bendito sea el Eterno, donde fluye leche y miel, a la tierra de la resurrección, a tierra santa, aleluya. Brinquemos al verso 20. Pero eso lo vamos a hacer después de un corte, mis amados, porque el tiempo se va muy rápido. Vaya por un vaso de agua, vaya por un té, por un café, y nos vemos en un ratito. Amén. Amén.